No me dejaron ni respirar. El juez no había terminado de leer la sentencia cuando sentí el frío metal de las esposas apretar mis muñecas. 2 agentes me agarraron de los brazos y me levantaron como si fuera un delincuente. Ni siquiera me permitieron abrazar a mi esposa. Volví la cabeza, buscándola en la sala del tribunal, esperando ver desesperación en sus ojos, quizás incluso lágrimas. Pero lo que vi en cambio fue un leve asentimiento, y luego ella lo miró, el hombre que se suponía que debía defenderme, mi abogado. Y en ese momento, algo se hizo añicos en lo más profundo de mí. No fue solo una traición, fue un borrado completo de quién pensaba que era en su vida. La mirada que intercambiaron fue breve, pero contó toda una historia. Era la mirada de 2 personas que llevaban mucho tiempo planeando algo. Le había confiado mi vida, había confiado en él para salvarlo. Y ahora, ambos se quedaron en silencio, viendo cómo me llevaban como si fuera basura. No podía gritar, no pude pelear, ni siquiera pude preguntar por qué. Porque en el fondo, ya lo sabía. La sala del tribunal estaba casi vacía, a excepción de unas pocas personas sentadas al fondo, susurrando. Yo era simplemente otro inmigrante en proceso, otro número en un sistema que se mueve demasiado rápido como para preocuparse por a quién destruye. Pero para mí esto no fue solo una deportación, fue el colapso de todo lo que había construido durante 17 años en este país. Una vida de sacrificio, de trabajo duro, de resistencia silenciosa. Se fue en minutos. Mientras me arrastraban por el pasillo, todavía podía oír la voz del juez resonando en mi cabeza. Orden de deportación con efecto inmediato. Ni siquiera tuve tiempo de llamar a nadie. No un amigo, no mi jefe, ni siquiera mi madre. En un momento era un hombre con un hogar, una esposa, una rutina. Al siguiente era un cuerpo indocumentado bajo custodia, despojado de mi nombre y de mis derechos. Me metieron en la parte trasera de una camioneta. Ninguna explicación. No hay tiempo para procesar. Solo el sonido de las puertas cerrándose detrás de mí. En el interior no había ventanas, solo oscuridad y el silencio de los otros hombres siendo transportados. Algunos oraron en silencio, otros miraban al suelo. Seguí pensando en la forma en que ella lo miraba. Mi esposa, mi socio, la mujer con la que me había casado de buena fe. Ella había prometido apoyarme, en enfermedad, en salud, en guerra, pero no en los tribunales. Y el abogado, a quien le pagué miles, llegado tarde a la audiencia. Olvidé documentos, murmuró a través de mi defensa como si tuviera un lugar mejor donde estar. Ahora tenía sentido, tenía otro lugar donde estar. Él la tenía, y yo era el único que no se había dado cuenta. La traición quemó más que el miedo a la deportación. Era como ser enterrado vivo por personas a las que amaba. Y lo peor de todo es que no tenía a nadie a quien contárselo. No hay voz para gritar. Mis palabras no importarían ahora. Para ellos, yo ya me había ido. El centro de detención se llevaron todo. Mi cinturón, mi teléfono, incluso los cordones de mis zapatos. Me dieron un mono que no me quedaba y un número que debía memorizar. Número 74. Eso es lo que yo era ahora. No Daniel Monteiro. No un marido. No un trabajador. No es un contribuyente. Solo 74. Me metieron en una celda con otros 3 hombres. Uno de ellos había sido detenido mientras recogía a su hija del colegio. Otro había sido entregado por su propio hermano después de una discusión familiar. El tercero ni siquiera hablaba inglés. Él simplemente lloró. Todos llevábamos el mismo peso. No solo el miedo a ser devuelto, sino la vergüenza de cómo sucedió. Esa noche, mientras estaba acostada en la dura litera de metal, no podía dormir. Cada vez que cerraba los ojos, los veía. Mi esposa y ese hombre, riendo tal vez, celebrando. Me preguntaba si estarían en nuestra casa ahora, si estuvieran en nuestra cama. Me pregunté si había planeado esto durante semanas o si todo había sido una traición de último momento. Pero lo que más me perseguía era no saber si ella alguna vez me había amado. Si alguna vez has sentido el dolor de la traición tan profundo que te dejó sin aliento, quiero que lo comentes a continuación. Simplemente escribe, sé cómo se siente eso, porque a veces saber que no estamos solos en nuestro dolor es el único consuelo que tenemos. Y si crees que es necesario escuchar historias como esta, suscríbete a este canal. Cada voz importa, incluso a los que intentan silenciar. Mi nombre es Daniel Monteiro.
Tengo 41 años y durante 17 de esos años viví en Estados Unidos. No nací aquí, pero este país se había convertido en algo más que un lugar donde vivía. Estaba en casa, o al menos eso es lo que yo solía creer. Llegué en 2008, sin nada más que una mochila, una foto arrugada de mi madre y la cabeza llena de sueños. Me bajé de ese autobús Greyhound en San Antonio, creyendo que si trabajaba lo suficiente, me quedaba callado y seguía las reglas. Podría construir algo real. Y por un tiempo lo hice. Empecé como lo hacen muchos inmigrantes, en la parte inferior. Mi primer trabajo fue lavando platos en un pequeño restaurante mexicano en el lado este de la ciudad. Trabajaba 12 horas al día, 6 días a la semana, por $8 la hora. Fue brutal. Tenía las manos constantemente empapadas y la piel agrietada por el jabón. Recuerdo haber usado bolsas de plástico como guantes solo para hacerlo, a través de un turno, pero nunca me quejé. Cada cheque de $1,900, por pequeño que fuera, era una prueba de que pertenecía. Con el tiempo, aprendí a arreglar las cosas del restaurante. Me convertí en el tipo que destapaba los fregaderos, cambiaba las luces y arreglaba el congelador. El dueño empezó a llamarme Señor Do It All. Me enorgullecí de eso. Con el tiempo, encontré trabajo adicional reparando electrodomésticos para los vecinos. Aprendí a conducir. Tengo mi propio auto. Nunca tuve licencia, pero conducía con cuidado, siempre por caminos secundarios, evitando llamar la atención. Mi vida era pequeña, cautelosa, pero era mía, y estaba orgulloso de ello. Lo que la gente no se da cuenta es que cuando vives en las sombras, todo se vuelve más significativo. Un viernes por la noche libre, una pizza barata, un mensaje de texto de tu madre en casa diciendo que está orgullosa de ti. Estos no son solo momentos, son victorias. No tenía lujos, pero tenía un propósito. Enviaba dinero a Brasil todos los meses. Ayudé a pagar los medicamentos de mi hermana. Pagué el funeral de mi padre. Cuando estás lejos de casa, la familia se convierte en tu motivo de respiración. Luego vino ella, Allison. Trabajó en el hospital como técnica. Estaba haciendo algunos trabajos de mantenimiento cuando nos conocimos. Dejó caer su portapapeles. Lo recogí. Ella sonrió. Así de simple. Y a partir de ese momento quedé atrapado en algo que no esperaba. Amar. Amor verdadero. O lo que pensé que era real. Ella era diferente. Divertido. Amable. Dijo que mi acento era encantador. Me llamó Sol, porque dijo que yo hacía su día más brillante. Salir con ella fue como entrar en otro mundo. Por primera vez, no solo estaba sobreviviendo, estaba viviendo. Íbamos a parques, probamos todos los camiones de tacos de la ciudad. Ella me presentó a sus amigos. Incluso me llevó a conocer a sus padres, quienes fueron sorprendentemente cálidos y tolerantes. Pensé, esto es todo. Lo he logrado. Nos casamos un año después en una pequeña ceremonia en el juzgado. Llevaba un traje prestado. Llevaba un vestido amarillo. Lloró cuando dijimos nuestros votos. Yo también. Nos mudamos a un pequeño departamento de una habitación y lo llenamos con muebles usados y sueños del futuro. Ella quería volver a la escuela. Quería iniciar un negocio de mantenimiento. Hicimos planes. Habló de niños, sobre tal vez comprar una casa algún día. Fue lo más feliz que jamás había sido. Pero la felicidad tiene una manera de volverte ciego. Empecé a notar cosas después de nuestro segundo año. Juntos, trabajaba más horas. Empezó a volver a casa con excusas, reuniones, tráfico. Una amiga la necesitaba. A veces se duchaba inmediatamente después de llegar a casa sin decir una palabra. Otras noches se acostaba en la cama de espaldas a mí y su teléfono iluminaba la habitación con mensajes que, según decía, eran de compañeros de trabajo. Quería preguntar más, pero tenía miedo de las respuestas. Verás, cuando toda tu vida depende de permanecer en silencio, aprendes a ignorar las señales. Aprendes a darle a la gente el beneficio de la duda, incluso cuando todo dentro de ti está gritando, porque la verdad puede que no te rompa el corazón. Podría destruir el pequeño mundo que has construido. Aún así, traté de creer en nosotros. La sorprendí con flores un día después del trabajo. Ella apenas los miró. Hice la cena, su pasta favorita. Ella dijo que no tenía hambre. Ella comenzó a bloquear su teléfono. Luego vinieron las mentiras. Pequeño al principio, luego más grande. Hasta que una noche encontré la llave del hotel en su bolso. Ella dijo que era de un amigo. Dijo que la estaba ayudando durante su divorcio. Asentí.
fingió creer, pero algo dentro de mí se rompió, y aún así me quedé, porque se lo había prometido para siempre, porque pensaba que el matrimonio se trataba de aguantar, incluso cuando duele. Pensé que el amor era sacrificio. Lo que no sabía es que a veces el amor es solo un espejo que te muestra cuánto de ti mismo estás dispuesto a perder para conservar a alguien que ya se alejó. Si alguna vez te has quedado más tiempo del debido, si alguna vez ignoraste las señales porque creías que el amor podía solucionarlo, quiero escuchar tu historia en los comentarios. Simplemente escribe, me quedé porque creí. Y si estas palabras hacen eco en tu interior, considera suscribirte a este canal. Compartimos historias reales que merecen ser sentidas. Usted no está solo. Las señales estaban ahí. Ahora que miro hacia atrás, puedo verlos claramente. Pero en ese momento estaba demasiado enamorado para darme cuenta. O tal vez me di cuenta y simplemente no quise creerlo. Eso es lo que pasa con el amor. Te hace justificar las grietas hasta que toda la base se rinde debajo de ti. Al principio, todo parecía una película, del tipo en el que el chico inmigrante conoce a la chica americana y desafían las probabilidades. Éramos esa pareja, al menos eso pensé. Solía dejarme pequeñas notas en la nevera. Buena suerte hoy, Sol. La cena corre por mi cuenta esta noche. De vez en cuando traía algo pequeño a casa. Un bocadillo que ella sabía que me gustaba. Una taza que decía, el mejor marido del mundo. No fueron regalos caros, pero significaron algo para mí. Eran una prueba de que ella me vio, que yo importaba. Pero con el tiempo, esas notas cesaron. Las cenas cesaron. Incluso su sonrisa comienza a sentirse forzado. Al principio culpé al estrés. Había trabajado más horas en el hospital. Habló mucho sobre el nuevo equipo legal que habían traído. Estaban tratando de reducir los riesgos de negligencia, revisando los expedientes de los pacientes y auditando los procedimientos. Mencionó a un abogado en particular. Dijo que era inteligente, confiado y excelente en lo que hacía. Recuerdo sonreír y decir, «Estás impresionado». Ella se rió y dijo que estaba celoso. No estaba celoso. Tenía curiosidad. Confié en ella. Pero algo en la forma en que dijo su nombre se me quedó grabado, como si tuviera un peso diferente en su boca. Luego vinieron las altas horas de la noche, las llamadas perdidas, las excusas. Una noche llegó a casa después de las 11. Su bata olía a colonia. Dijo que tuvo que ayudar a una compañera de trabajo después de un accidente automovilístico y que la abrazaron porque tenían miedo. Quería creer eso. Así lo hice. Asentí y besé su frente. Pero por dentro algo cambió. Un sábado dijo que iba de compras con una amiga. Me quedé en casa arreglando el grifo de la cocina. Cuando saqué la basura, noté que su bolso todavía estaba sobre la mesa. Ella nunca dejó su bolso. No sé qué me hizo abrirlo. Quizás fue instinto. Tal vez fue un desamor buscando una razón. Dentro, entre los recibos y los viejos envoltorios de chicles, había una tarjeta de acceso al hotel. No de una cadena en la que nos alojamos alguna vez. Uno de esos lugares boutique locales donde la gente va a desaparecer por una noche. Me senté en el sofá y lo miré durante un largo rato. Cuando regresó, no dije nada. No pude. Solo le pregunté cómo estuvo su día. Ella dijo bien y me besó como si nada hubiera pasado. No dormí esa noche o la noche siguiente. Empecé a notar otras cosas. Su teléfono siempre estaba boca abajo. Ella cambió su contraseña. Solía reírse de los programas que veíamos juntos. Ahora se quedó mirando su pantalla, sin apenas reaccionar. Cuando mencioné el tema de tener hijos, ella lo restó importancia. Dijo que el mundo estaba demasiado loco en este momento. Pensé que tal vez estaba siendo paranoico, pero la distancia entre nosotros crecía como un muro silencioso que ninguno de los dos quería nombrar. Una tarde llegué temprano a casa del trabajo. Ella no me esperaba. Su auto estaba en el camino de entrada y la encontré en el dormitorio hablando por teléfono. Parecía sorprendida cuando entré. Terminó la llamada demasiado rápido. Dijo que era su madre, pero la voz de su madre nunca sonó como la de un hombre. Lo dejé ir, o al menos lo fingí. Luego llegó el día en que encontré la tarjeta de presentación. Estaba en la guantera de nuestro coche, escondido debajo de un recibo. Tenía su nombre, el abogado que ella había mencionado, el mismo hombre que más tarde estaría a mi lado en el tribunal, pretendiendo defenderme. En ese momento, no conecté los puntos.
Simplemente pensé que era extraño. Ella dijo que él había pedido que lo llevaran una vez, que olvidó su tarjeta en el auto. La mentira era tan débil que apenas cubría la verdad. A partir de entonces, la tensión entre nosotros se volvió insoportable. Seguimos cenando juntos, pero en silencio. Dormimos en la misma cama, pero hacía más frío que cualquier invierno que hubiera conocido. Me despertaba en medio de la noche y la veía navegando por su teléfono, su pantalla brillando en la oscuridad como un secreto que se negaba a compartir. Dejé de hacer preguntas, dejé de intentar aguantar. Fue como abrazar el humo. No importa qué tan fuerte lo aprietes, se desliza entre tus dedos. Lo que no sabía era que esto no era solo una traición emocional. Fue el comienzo de 1900, una trampa, uno que no vería por completo hasta que fuera demasiado tarde. Ella lo había plantado en mi vida. Lo recomendó como asesor legal cuando la inmigración comenzó a endurecerse. Dijo que era digno de confianza, que había ayudado a amigos suyos. No tenía motivos para dudar de ella. Ella era mi esposa. ¿Por qué me tendería una trampa? Si alguna vez te ha traicionado alguien que te miró a los ojos y juró que te amaba, quiero que compartas tu verdad en los comentarios. Simplemente escriba: confié en la persona equivocada. Y si historias como esta hablan de algo que has vivido, considera suscribirte. Este es un espacio para aquellos que han sido heridos, pero que se niegan a permanecer en silencio. Tú importas. Tu dolor importa. Y no estás solo. Llegó en un sobre sencillo, sin previo aviso, ninguna llamada telefónica, no hay posibilidad de prepararse. Una carta delgada del Departamento de Seguridad Nacional que parecía tan normal que casi la tiré junto con el correo basura. Pero, cuando lo abrí, me empezaron a temblar las manos. Era un aviso de comparecencia. Me pedían que me presentara ante un juez de inmigración. Aún no hay fecha, solo un número de caso, solo una línea que decía que estaba bajo revisión para posibles procedimientos de deportación. Me senté a la mesa de la cocina durante horas mirando esas palabras. Mi esposa no estaba en casa. Había tomado un turno nocturno en el hospital, o al menos eso es lo que ella dijo. Mi mente se volvió loca. No tenía antecedentes penales. No hay problemas con la ley. Pagué impuestos, incluso sin un número de seguro social. Tenía un trabajo estable, una esposa, un contrato de arrendamiento y facturas a mi nombre. Había construido una vida tranquila. Nada llamativo, nada que deba levantar banderas. Nada de eso importaba. Todo lo que hizo falta fue un aviso para recordarme que siempre había estado a un paso de ser borrado. Cuando Allison llegó a casa a la mañana siguiente, se lo dije. Ella no actuó sorprendida. Parpadeó un par de veces, se sentó con su café y dijo: «Eso le está pasando a mucha gente en este momento. Le conseguiremos un buen abogado». Así, sin pánico, ningún miedo real. Debería haberme consolado, pero algo en lo tranquila que estaba me hizo sentir más frío por dentro. Esa misma semana me entregó una tarjeta de presentación. Reconocí el nombre al instante. Era el mismo hombre que había mencionado meses antes, el que, según dijo, trabajaba en su hospital, aquel cuya tarjeta había encontrado en el coche. Dijo que se especializaba en defensa de la inmigración y había ayudado a las familias de varias enfermeras a evitar la deportación. Estaba dudando, pero también estaba desesperada. Y cuando estás mirando un sistema legal que no entiendes del todo, te aferras a las personas que dicen conocerlo. Se reunió con nosotros en una oficina del centro, elegante, moderno, lleno de sillas de cuero y libros de derecho que parecían intactos. Le sonrió a Allison más de lo que me miró, pero lo ignoré. Me estrechó la mano con demasiada confianza y dijo: «No te preocupes, Daniel. Ya hemos visto esto antes. Lo manejaremos». Me pidió mis documentos, mi certificado de matrimonio, prueba de residencia, registros fiscales, fotos de nuestra vida juntos. Lo llamó evidencia de buen carácter moral. Traje todo, montones de papeles, recibos de sueldo e incluso tarjetas de cumpleaños que me habían enviado mis suegros. Apenas los miró. Dijo que repasaría todo antes de la audiencia. Que debería mantener la calma, que estos casos podrían tardar años. En casa, traté de mantener una actitud positiva. Busqué historias de éxito en línea, personas que habían vencido la deportación, personas que habían utilizado el matrimonio como una defensa válida. Pensé, este podría ser yo, este seré yo. Pero mientras yo acumulaba esperanzas, Allison se distanciaba.
Ella dejó de preguntarme cómo me sentía. Empezó a atender llamadas en la otra habitación, y cuando intenté hablar sobre el futuro, ella dijo cosas como, esperemos y veamos qué pasa. Pasaron las semanas, luego meses. Finalmente, llegó por correo una fecha para la corte. Mi nombre, mi número de caso, mi cita con un sistema que no me conocía, y no le importaba lo que había construido. La noche anterior a la audiencia no pude dormir. Me quedé despierto mirando al techo, escuchando el zumbido del refrigerador y la tos ocasional del departamento del vecino. Seguí ensayando lo que diría. Les contaría sobre mi trabajo, sobre el buen apartamento que ayudé a pagar, sobre los años que pasé contribuyendo a un país que nunca me acogió del todo. Incluso planeé hablar sobre mi sueño de abrir mi propio negocio de mantenimiento. Pero las palabras parecieron inútiles, como ladrillos que construyen un muro que nadie quería ver. Durante el desayuno, Allison apenas me miró. Dijo que no podía acudir al tribunal, que la habían programado para un turno de emergencia. Le pedí que intentara cambiarlo. Ella dijo que lo intentaría, pero en el fondo ya sabía que ella no estaría allí. Cuando llegué al juzgado, mi abogado ya estaba esperando. Parecía impaciente, como si tuviera que estar en otro lugar. Le entregué algunos de los últimos documentos que había reunido. Los metió en su carpeta, sin siquiera mirar. Vamos, dijo. No les gustan los retrasos. En el interior, la sala del tribunal era pequeña y fría. El juez parecía cansado. El abogado del gobierno parecía aburrido. Mi abogado habló rápido, sin la convicción que esperaba. No, mencionó mi matrimonio hasta que el juez lo mencionó. Jugueteó con mi papeleo. Olvidé la fecha de nuestra boda. No envié las fotografías que había etiquetado e impreso cuidadosamente. Seguí mirándolo, esperando que me defendiera, pero evitó mis ojos. Y entonces el juez tomó una decisión. Dijo que el caso carecía de pruebas convincentes para suspender la expulsión, que a menos que se presentara material nuevo, emitiría una orden para mi deportación en la próxima audiencia. Mi abogado asintió como lo esperaba, y en ese momento supe que él nunca había luchado por mí. Estaba simplemente cobrando un cheque. Fuera de la sala del tribunal, le pregunté qué había salido mal. Él se encogió de hombros, dijo que era un sistema duro, que lo volveríamos a intentar. Pregunté sobre la presentación de más pruebas. Me dijo que no me preocupara, pero ya me estaba ahogando. Y esa noche, cuando llegué a casa, Allison no estaba allí. Su teléfono saltó directamente al correo de voz. Su coche había desaparecido. No hubo ninguna nota, solo un silencio que llenó cada rincón del apartamento. El mismo apartamento que yo mismo había pintado, el mismo en el que pensé que formaríamos una familia. Si alguna vez te has sentido abandonado en el peor momento posible, quiero que compartas tu verdad. Simplemente escriba, se fueron cuando más los necesitaba. Y si esta historia refleja algo que has vivido, tómate un momento para suscribirte. Estas historias son reales y tal vez, solo tal vez, más que escuche lo tuyo, finalmente se sienta visto. La mañana de la audiencia apenas podía respirar. La noche anterior había planchado mi única camisa de vestir, alisándola, muy arrugada, como si de alguna manera pudiera protegerme del caos que se avecinaba. Me senté en el borde de la cama, mirando la pared, obligándome a mantener la calma. No iba simplemente a ir a la corte. Estaba entrando a una habitación donde la gente decidiría si tenía o no derecho a existir en la única vida que había construido. Allison no estaba por ningún lado. Su lado de la cama estaba vacío, frío. Revisé mi teléfono. No había mensajes, ni llamadas perdidas. Nada. Me quedé en la puerta por un momento, esperando escuchar sus llaves o el sonido de su voz diciéndome que todo iba a estar bien. Pero el silencio respondió por ella. El juzgado parecía un mundo diferente. Todos tenían prisa. Abogados haciendo malabares con carpetas, gente llorando en silencio en los rincones, familias tomadas de la mano como si estuvieran frente a un pelotón de fusilamiento. Nunca había visto tanta gente que pareciera tan asustada. Olía a papel y sudor, ese tipo de ansiedad burocrática que se te pega a la ropa. Mi abogado llegó 15 minutos tarde. Ninguna disculpa. Estaba hablando por teléfono cuando entró, riéndose de algo. Me puse de pie cuando lo vi. Me hizo un gesto para que bajara como si lo estuviera molestando. Relájate. Se están quedando atrás, dijo. Intenté entregarle una carta que había escrito, algo personal, algo que explicara quién era yo.
Apenas lo miró antes de deslizarlo en su carpeta sin decir una palabra. Debería haberme marchado en ese momento, pero no lo hice. Todavía creía que él aparecería por mí cuando fuera necesario. Cuando dijeron mi nombre, mis rodillas flaquearon. Tuve que tragar saliva para no vomitar. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, sin jurado. Solo el juez, el fiscal del gobierno, mi supuesto abogado y yo. Toda mi vida reducida a unas pocas personas y un expediente. El juez era un hombre mayor con gafas afiladas y un rostro que parecía haber olvidado cómo sonreír. El abogado del gobierno leyó mi expediente como si fuera una lista de compras. Lo inscribí en el expediente. Luego fue el turno de mi abogado. Se aclaró la garganta, revolvió sus papeles como nunca antes los había visto y comenzó a hablar en ese tono ensayado que parecía más como si estuviera audicionando que defendiéndome. Mencionó que estaba casado, que había vivido aquí durante más de una década, que no tenía antecedentes penales, pero no presentó mis documentos. No mostré las fotos, no expliqué nuestra relación. No mencionó que había pagado impuestos ni que había trabajado sin parar durante años. Se quedó allí, hablando vagamente, como si yo fuera el expediente de un caso que hubiera llegado a su escritorio hacía 5 minutos. Vi al juez tomar notas, observó al fiscal del gobierno levantar una ceja, y lo supe. Sabía que estaba en problemas. Entonces, el juez preguntó, ¿está aquí su cónyuge hoy? Me quedé helado. Miré el asiento vacío a mi lado y sentí que mi cara se sonrojaba de vergüenza. No, señoría, dije en voz baja. El juez asintió una vez, sin emoción. Solo una marca de verificación en una casilla mental denominada bandera roja. El resto de la audiencia transcurrió rápidamente. Mi abogado no ofreció ningún argumento real, no rechazó nada, ni siquiera pidió más tiempo para reunir pruebas más sólidas. Simplemente dejó que el caso se deslizara hacia el abismo. El juez dijo que revisaría todo y emitiría una decisión en la próxima audiencia, pero su tono me dijo que la decisión ya estaba tomada. Fuera de la sala del tribunal, finalmente lo enfrenté. ¿Por qué no mostraste los documentos? ¿Por qué no dijiste nada sobre nuestra vida? Él se encogió de hombros. En realidad, se encogió de hombros, como si fuera un inconveniente menor. Este no es un caso sólido, Daniel. El matrimonio por sí solo ya no gana. Quieren dificultades, parientes ciudadanos. No tienes eso. Luego miró su reloj y dijo, tengo que estar al otro lado de la ciudad. Hablaremos más tarde. Se alejó antes de que pudiera decir otra palabra. Me quedé allí, en el pasillo, sosteniendo mi carpeta como un tonto. Me temblaban las manos, pero ya no era miedo. Fue rabia, no solo a él, a mí mismo, por confiar en las personas equivocadas, por dejar que alguien más hablara por mí cuando debería haber estado gritando mi propia historia. Tomé el autobús en silencio. La ciudad pasó como una mancha borrosa de rostros y edificios que quizás nunca volvería a ver. Cuando entré al apartamento, lo sentí vacío. Sus cosas todavía estaban allí, pero ella no. Su chaqueta colgaba del gancho. Su taza de café estaba en el fregadero, pero ella no había llamado. Ni una sola vez. Ni siquiera para preguntar, ¿cómo te fue? Me senté en el sofá y miré al suelo durante lo que parecieron horas. El sol se ocultó detrás de los edificios afuera, y la habitación quedó... No encendí la luz, no comí, no lloré. Yo simplemente existí. Apenas. Si alguna vez has estado en una habitación donde alguien más tomó decisiones sobre tu vida sin saber realmente quién eres, quiero que compartas ese sentimiento. Simplemente escribe, ni siquiera me vieron. Y si esta historia te ha tocado, considera suscribirte. Estas no son solo palabras, son heridas, y tal vez, al compartirlos, podamos ayudar a alguien a sentirse menos solo en el silencio. Cuando vinieron a buscarme, era temprano. El sol tenía N. Todavía no había subido a los tejados. Todavía estaba en la cama cuando empezaron los golpes. Ni un golpe. No es una cortesía. Solo puños contra la madera como si estuvieran irrumpiendo en el escondite de un criminal. Recuerdo la forma en que mi corazón saltó a mi garganta. Pensé que era un error, o tal vez un vecino, pero cuando abrí la puerta, vi los uniformes, vi las insignias, y lo supe. No gritaron, no lo explicaron. ¿Eres Daniel Monteiro? Simplemente preguntó, y cuando dije que sí, salieron las esposas. Me dejaron ponerme los zapatos. Esa fue la única bondad. No me dejaron llamar a nadie.
no mi esposa, no un abogado, no un amigo. Yo era un expediente ahora, un cuerpo para ser procesado. Me llevaron en una camioneta negra sin ventanas atrás, solo un duro banco de metal y silencio. Me senté frente a un hombre que nunca había visto antes. Estaba llorando suavemente, meciéndose hacia adelante y hacia atrás. Tenía un tatuaje del peso, nombre de un niño en su muñeca. No hablamos. No había nada que decir. Ahora ambos éramos fantasmas. Ya no soy parte del mundo exterior. El centro de detención parecía un almacén desde fuera, gris, frío, rodeado por una valla metálica rematada con bucles de alambre de púas. Por dentro era aún peor. Las luces fluorescentes parpadearon. El aire olía a sudor y lejía. Todo era ruidoso y hueco. Se oyeron pasos. Se cerraron las puertas. La gente gritaba en idiomas que yo apenas entendía. Los cordones de los zapatos, mi cinturón, mi teléfono. Me dieron un uniforme beige con un número cosido en el pecho. Ese número era mío ahora. Yo no era Daniel. Yo era 03-742. Así me llamaban. Así etiquetaron mi bandeja de comida. Eso es lo que escribieron cuando pedí Tylenol. Mi celda tenía 4 literas, pero 6 hombres. 2 dormían sobre esteras en el suelo. El baño estaba al aire libre, a solo unos metros de las camas. No había privacidad, sin paz. Solo el constante zumbido del miedo. Todas las noches, alguien lloraba. A veces era yo. Rotamos quién se quedó con la litera superior. Compartimos pasta de dientes. Intercambiábamos historias, como si fueran cigarrillos. Algunos de los hombres llevaban allí meses. Uno llevaba allí casi un año. Dijo que todavía estaba esperando una audiencia. Después de eso, dejé de hacer preguntas. La comida llegaba 3 veces al día, si se le podía llamar así. Arroz aguado, carne gris, a veces un plátano si tenía suerte. Un hombre pegatinas de plátanos y las alineó en la pared como trofeos. Dijo que le ayudó a contar los días. Dijo que le recordaba que todavía era humano. Había un televisor en la zona común, atornillado a la pared detrás de plexiglas. Reproducía noticias en inglés a todo volumen. Nadie realmente miró. Simplemente llenó el espacio. A veces los guardias lo dejaban en dibujos animados. Todos los mirábamos más, como niños, como si nos ayudara a fingir durante unos minutos que el mundo todavía era suave y colorido. Hubo peleas. Las tensiones aumentaron. A un tipo le asaltaron un paquete de azúcar robado. Otro fue puesto en aislamiento por gritar demasiado fuerte cuando descubrió que su esposa había solicitado el divorcio. Gritó su nombre toda la noche, incluso después de que lo sacaron a rastras. Nos turnamos para usar los teléfonos. Cobraron $5 por 5 minutos. Intenté llamar a Allison. Ella no respondió. Lo intenté de nuevo al día siguiente. Correo de voz. Dejé un mensaje. Le dije, ¿dónde estaba? Le pidió que viniera. El mensaje nunca fue devuelto. Dejé de intentarlo después de la 5ª llamada. Había un hombre en mi unidad llamado José. Él era de Honduras. Hablaba inglés mejor que yo. Dijo que había trabajado en la construcción durante 10 años. Tuvo 2 hijas, ambas nacidas en Estados Unidos. Una noche, me dijo que su esposa estaba embarazada del tercero cuando se lo llevaron. Ella dio a luz mientras él estaba bajo custodia. Todavía no había cargado al bebé. Me mostró una fotografía que alguien había introducido de contrabando. Una copia impresa borrosa de una impresora en blanco y negro. Lo besaba todas las noches antes de dormir. Esa foto era su oxígeno. Fue José quien me dijo que me mantuviera fuerte. ¿Quién me dijo que mantuviera la cabeza gacha y no hablara demasiado? Dijo que las paredes tenían oídos, que a algunos guardias les gustaba provocar, que si les dieras una razón, la usarían. Él lo había visto suceder, más de una vez. Todos los jueves llegaba una mujer ofreciendo ayuda legal. Su nombre era Clara, era pequeña, siempre vestía una Rebeca gris y sostenía una libreta más gruesa que la Biblia. Ella fue una de las únicas personas que nos miró a los ojos. Ella se ofreció a escuchar. Al principio la mayoría de la gente no confiaba en ella, pero lo hice. Cuando me senté frente a ella esa primera vez, no lloré. Pensé que lo haría, pero en lugar de eso, simplemente hablé. Por primera vez en semanas, dije mi nombre en voz alta. Le conté sobre Allison, sobre la corte, sobre el abogado que apenas habló por mí. Ella anotó todo. Asintió lentamente. Luego levantó la vista y dijo, «Esto no suena bien. Vamos a profundizar más». Por primera vez desde que me llevaron,
Sentí algo que casi parecía esperanza, un parpadeo, débil, frágil, pero estaba ahí. Si alguna vez te has sentido borrado, si alguna vez te han reducido a un número o a un archivo mientras gritas en silencio por tanto alguien que se fije en ti, quiero saber de ti. Escribe "Todavía existo" en los comentarios. Y si estas historias te parecen propias o las de alguien que amas, suscríbete a este canal, porque voces como la nuestra muchas veces quedan enterradas, y juntos podremos desenterrarlos. Clara seguía regresando, semana tras semana, siempre con su cuaderno y tranquila determinación. Ella no era como las demás. Ella no nos habló como si estuviéramos destrozados. Ella no se apresuró a contar nuestras historias ni a hablar de nuestro dolor. Ella escuchó, no solo a las palabras, sino a los silencios entre ellas, los momentos en los que dudamos, los detalles que omitimos. Y fue en esos silencios donde encontró fragmentos de verdad que otros habían ignorado. Cuando le hablé del abogado, volvió a preguntarme su nombre. Se lo expliqué. Me preguntó si recordaba las fechas de nuestras reuniones, cuánto le había pagado, si tenía recibos o mensajes. No lo tenía todo, pero tenía suficiente. Luego preguntó por Allison. Dudé. Le hablé de la distancia, la frialdad, las noches que no volvió a casa, sobre la llave del hotel y las mentiras. Clara se inclinó ligeramente, bajó la voz y dijo, «Daniel, ¿alguien te ha preguntado alguna vez si tu matrimonio era genuino?» Esa pregunta me golpeó como una bofetada. Nunca se me había ocurrido que alguien pudiera dudar de eso. No hasta ese momento, ni siquiera después de todo lo que ya había soportado. Me quedé mirando al suelo, avergonzada e insegura de cómo responder. Pero Clara no presionó. Ella esperó y luego dije, yo creía que así era. Al menos así lo creía, al principio. Esa era la verdad, por muy doloroso que fuera. Ella asintió suavemente. Eso podría ser suficiente. Podemos trabajar con eso. Durante los días siguientes, Clara empezó a juntar piezas. Ella solicitó transcripciones, presentaron denuncias formales. Me pidió que escribiera todo lo que pudiera recordar, cada mensaje, cada lugar al que fuimos, cada foto que tomamos. Escribí hasta que se me acalambraron las manos. Le pedí a José que me ayudara a traducir algunas palabras a términos legales. Solía ser asistente legal en Honduras. Dijo que había hecho trámites de inmigración antes de ser detenido. Es extraño cómo la gente lleva dentro profesiones enteras, incluso cuando se les trata como si no fueran nada. Clara también habló con los guardias. Uno de ellos, el oficial Ramírez, dijo que había escuchado una conversación entre otro detenido y uno de los abogados que lo visitaban con frecuencia. Algo sobre cerrar tratos, sobre casos que estaban siendo mal manejados intencionalmente, para acelerar la deportación con fines de lucro. El rostro de Clara se oscureció cuando escuchó eso. Ella pidió nombres. Ramírez no los dio, pero prometió escribir una declaración. Mientras tanto, algo dentro de mí empezó a cambiar. Empecé a sentarme más derecho. Empecé a mirar a la gente a los ojos otra vez, no porque pensara que sería salvo, sino porque por primera vez en meses, alguien estaba luchando por mí, como si yo importara. Como si mi historia no fuera solo papeleo, como si mi nombre todavía significara algo. Compartía mis comidas con José. Ayudé a un detenido más joven de El Salvador a escribir una carta a su madre. Limpié el baño voluntariamente, solo para mantener mi mente ocupada. Todavía tenía pesadillas, todavía me desperté sudando, pensando que me había perdido una cita en la corte, o que me habían olvidado. Pero estaba empezando a sentirme humana otra vez. Una mañana, Clara trajo una carpeta con documentos y la entregó a la recepción para que yo la revisara. Dentro había declaraciones juradas, declaraciones de compañeros de trabajo, correos electrónicos que había olvidado hace mucho tiempo, fotos de Allison y yo de los primeros días, en el parque, en la boda de su prima, sosteniendo bengalas el 4 de julio. Parecíamos felices en esas fotos, realmente feliz. Los miré durante mucho tiempo, recordando cuánto la había amado y cuánto había deseado que durara. Luego encontré algo más. Una copia impresa de una transacción financiera. Un anticipo de mi cuenta al abogado. Una segunda. Apenas unas semanas después, se depositó en una cuenta diferente. Una conectada al nombre de Allison. Mi estómago se revolvió. Clara había encontrado un rastro de documentos. Había estado pagando por mi propia traición.
No quería decirlo en voz alta, pero pude verlo en sus ojos. Allison me había tendido una trampa. Ya no importaba si fue coaccionada o cómplice. Lo que importaba era el patrón, el silencio, la distancia, la forma en que todo había sido sincronizado perfectamente. Mi audiencia en la corte, su acto de desaparición, la falsa defensa, la evidencia descartada. Ambos sabíamos lo que significaba. Fraude, conspiración, posiblemente incluso con intención criminal. Clara dijo que presentaría una moción para reabrir mi caso y solicitaría una investigación independiente. No sería fácil. Al sistema no le gusta admitir que cometió un error, pero fue algo, un tiro real. Y por primera vez me permití creer que todavía podría haber una salida. Esa noche escribí en mi diario. Había empezado a guardar uno en trozos de papel, pegándolos con pegamento de comisaría. Escribí: hoy vi pruebas, no solo de lo que me hicieron, sino de quién soy y en quién me estoy convirtiendo. Si alguna vez has dudado de tu valor porque alguien intentó borrarte, quiero que escribas estas palabras en los comentarios. Todavía importo. Y si esta historia le ha hablado a tu espíritu, te invito a suscribirte, no porque queramos seguidores, sino porque queremos comunidad, porque cuando voces como la nuestra se juntan, el silencio ya no tiene la última palabra. El día que volvieron a llamarme por mi nombre, algo en la forma en que el guardia lo dijo fue diferente. Sin prisas, no descuidado. Hizo una pausa por un segundo, lo suficiente para hacerme notar. Me puse de pie lentamente, con las manos ya temblando, sin saber si este era el momento en que me subirían a un avión o me darían una segunda oportunidad. Me llevaron a una habitación separada. Esta vez no hay grilletes, solo un espacio pequeño, sin ventanas, con una mesa de metal y 2 sillas. Clara ya estaba dentro, esperándome. Sus ojos se encontraron con los míos y lo supe. Algo había cambiado, algo importante. Deslizó un documento sobre la mesa. Fue una moción, una solicitud formal para reabrir mi caso basándose en nuevas pruebas. Pero no fueron solo las pruebas las que habíamos discutido. Incluía una declaración jurada, firmada por el oficial Ramírez. Había dejado constancia sobre el abogado, sobre conversaciones que escuchó, sobre nombres que reconoció. No tenía nada que ganar con ello, sin incentivo. Simplemente quería hacer lo correcto. Eso, dijo Clara, lo hacía poderoso. También había una carta sellada dirigida al juez. Clara lo había escrito ella misma. No estaba lleno de jerga legal. Fue una súplica humana. Ella me describió mi ética de trabajo, mi vida, la traición que había enfrentado. Ella describió la misma persona que prometió protegerme, me entregó al sistema. Sus palabras fueron como un espejo. Apenas me reconocí en ellos, no porque fueran falsas, sino porque me recordaron quién había sido antes de que todo se desmoronara. Ella me dijo que la moción había sido presentada, que el juez tenía 15 días para responder, que mientras tanto me quedaría donde estaba. Asentí. Había aprendido a no tener demasiadas esperanzas, pero el destello dentro de mí todavía estaba vivo. Y por primera vez, en meses, se sintió más fuerte que el miedo. Los días siguientes transcurrieron de manera diferente. La gente a mi alrededor se dio cuenta. Ya no estaba desplomado en las esquinas. Hablé más. Incluso se rió. José se burló de mí por eso. Dijo que caminaba como alguien que hubiera vuelto a recordar su nombre. Le dije que era Clara, que a veces todo lo que se necesita es una persona que se niegue a dejar que tu historia termine como los demás esperan. Por la noche jugábamos a las cartas. Enseñamos mutuamente palabras en nuestros idiomas nativos. Me enseñó una canción popular hondureña. Le enseñé un proverbio brasileño. Nos convertimos en más que detenidos. Nos convertimos en hermanos en la supervivencia. Luego vino la audiencia. Se llevó a cabo mediante videoconferencia. Una pantalla gigante en una sala gris y aburrida. El juez apareció en alta resolución. Cada arruga de su rostro se hizo más profunda por la intensa iluminación. Mi corazón latía como un tambor dentro de mi pecho. Clara estaba a mi lado, calma, centrado. Comenzó su declaración con tranquila fuerza. Presentó metódicamente la nueva evidencia, los registros financieros, las llamadas grabadas, declaración jurada del oficial Ramírez, mi testimonio escrito, las fotos, los patrones, la manipulación. Ella no dramatizó, ella no suplicó, ella dejó que la verdad hablara por sí sola. La fiscal del gobierno, una mujer a la que nunca había visto antes, pareció sorprendida por el volumen de pruebas. Hizo una
Pausa para leer. Hojeando las páginas con creciente incomodidad, ella no se opuso, ni una sola vez. El juez guardó silencio durante un largo rato. Luego, se ajustó las gafas y dijo algo que casi hizo que mis rodillas cedieran. Dijo que, basándose en las pruebas, había motivos para creer que el procedimiento inicial se había visto comprometido, que la representación legal que había recibido pudo no haber actuado de buena fe, que la relación central del caso puede haber involucrado elementos de fraude, pero no por mi parte. Hizo una nueva pausa y dijo que ordenaría la reapertura del caso y otorgaría una suspensión temporal de la expulsión hasta que se pudiera completar una revisión completa. Clara puso una mano en mi hombro. No me moví, no pude. Sentí como si la habitación se hubiera derrumbado a mi alrededor, pero de la manera más silenciosa y digna. Todavía estaba detenido, todavía no es gratis, pero algo se había soltado, una grieta en la pared, y la luz estaba entrando. Los guardias me acompañaron lentamente. Uno de ellos, un hombre al que nunca antes había visto sonreír, susurró. Parece que finalmente alguien escuchó. Asentí, pero tenía un nudo en la garganta. No salieron palabras. De regreso a la unidad, me senté en mi litera y cerré los ojos. Los demás hicieron preguntas. Algunos aplaudieron. José me abrazó, pero me quedé allí sentado, absorbiéndolo. No la victoria, sino el momento de ser escuchado. Esa noche no escribí en mi diario. No lo necesitaba. Las palabras ya estaban dentro de mí, latiendo como el latido de un corazón. Pensé en mi madre, de cómo ella me decía que la justicia se mueve como un río subterráneo. No lo ves, no lo oyes, pero lo esculpe todo a su paso. Si alguna vez has esperado demasiado para que te vean, demasiado para que te crean, quiero que compartas esas palabras en el C. Comentarios. Alguien finalmente me escuchó. Y si sentiste algo al escuchar esta parte de mi historia, suscríbete a este canal, no solo para seguir un viaje, sino para recordarte a ti mismo que, incluso en silencio, nunca estás realmente solo. Cada sonido en el centro de detención resonó un poco diferente después de esa audiencia. Las puertas no se cerraron tan fuerte. Las luces no parpadearon tan cruelmente. No era libre, aún no, pero ahora tenía una cita. Una audiencia con peso real, uno donde mi voz importaría. Clara dijo que el juez ordenó una revisión completa. Eso significaba declaraciones, presentación de pruebas, testigos. Significaba que teníamos que reconstruir mi caso desde cero, pero esta vez con los ojos bien abiertos. Empezamos a coleccionar cartas, declaraciones de personas que me conocieron. Mi antiguo jefe en el taller de automóviles envió uno. Escribió sobre cómo una vez trabajé 16 horas seguidas durante una tormenta para ayudar a una familia varada en la carretera. Dijo que nunca pedí un aumento, nunca falté a un turno, nunca causé problemas, que aparecí como un reloj, que merecía algo mejor de lo que me había hecho el sistema. Otro vino de un vecino, señorita Leonor, una maestra jubilada que me traía galletas durante las vacaciones. Ella escribió sobre cómo la ayudé a cambiar las bombillas cuando su artritis estalló, cómo llevaba sus compras. Dijo que una vez me vio llorando en el pasillo después de que Allison me dejara fuera, que ni siquiera sabía que ella había visto. Sus palabras fueron suaves, pero llenas de verdad. Cada letra se sentía como una puntada, cosiendo los pedazos de una vida que casi había olvidado que era mía. Pero no todo fue sanar. Unos días después de la audiencia, recibí una carta, escrito, sin dirección de remitente. Era de Allison. Solo 3 páginas cortas. Ella dijo que lo sentía, que había cometido errores, que el abogado la había manipulado, que ella no había sabido lo que me pasaría. Dijo que extrañaba quienes solíamos ser. Leí esa carta 10 veces. Cada vez tenía menos sentido. Ella había ayudado a destruir mi vida, y ahora echaba de menos la versión de mí que existía antes de que ella la traicionara. No respondí. No quedaba nada más que decir. Clara me advirtió que las cosas podrían empeorar antes de mejorar, que exponer el fraude conllevara riesgos. El exabogado podría intentar desacreditarnos, podría negarlo todo. Dijo que las personas en el poder rara vez admiten su culpa sin luchar. Ella tenía razón. Una semana después, mi antiguo abogado presentó una respuesta. Negó cualquier irregularidad. Dijo que era inestable, que había fabricado documentos,
que nuestras reuniones fueran siempre profesionales, que estaba intentando encubrir un matrimonio inválido con una teoría de la conspiración. Fue cruel, adrede. Incluyó mensajes entre él y Allison. Algunos eran reales, la mayoría estaban incompletos. Clara me dijo que no entrara en pánico, pero lo hice, porque a los ojos del tribunal, la percepción puede ser más fuerte que la verdad. Retrocedimos. Clara envió mensajes de voz que yo había guardado, fotos con marcas de tiempo, copias de transferencias financieras. Ella compiló una línea de tiempo completa, mostrando las inconsistencias en su historia. Ella no se limitó a construir una defensa. Ella construyó una narrativa, uno que mostrara cómo fui manipulado, usado, silenciado. Los días dentro parecieron más largos. Dejé de contarlos. En cambio, me di el tiempo en las visitas de Clara, en cuántos documentos nuevos trajo, en las preguntas que ella hizo. ¿De qué color eran los ojos de Allison la primera vez que supiste que ya no te amaba? ¿Qué hizo su abogado cuando mencionó la llave del hotel? ¿Qué palabras exactas usó el día de su audiencia? Esas preguntas duelen, pero eran necesarios. Aprendí que la verdad no se trata solo de hechos, se trata de textura, sobre la memoria, de hacer que otra persona sienta lo que tú sentiste, hasta los huesos. José permaneció a mi lado en todo momento. Tenía su propio dolor, su propia audiencia, pero dijo que luchar por mí hacía que su tiempo valiera la pena. Incluso ayudó a Clara testimonios de otros detenidos que habían sido maltratados por el mismo abogado. Ya no era solo mi caso, era un patrón, una red de negligencia y engaño. Entonces sucedió algo inesperado. Uno de los guardias, un hombre llamado Dean, empezó a pasar por nuestra unidad con más frecuencia. Al principio pensé que nos estaba mirando, quizás incluso tratando de intimidarnos, pero un día me llevó aparte. Dijo que su primo había sido deportado hace 3 años, incorrectamente. Dijo que sabía lo que se sentía perder a alguien por el silencio. Me miró a los ojos y dijo, ya no eres solo un número para mí. Eso me rompió un poco, en el buen sentido. Y, sin embargo, hubo noches en las que todavía no podía dormir, noches en las que las luces zumbaban demasiado fuerte o un nuevo detenido gritaba mientras dormía. Una noche, alguien intentó hacerse daño. Fueron llevados en camilla. Nunca los volvimos a ver. A la mañana siguiente comimos todos en silencio. Incluso los guardias no dijeron mucho. Esas noches me escribía cartas a mí mismo. A Clara, no. No al juez. Solo para mí. Escribí lo que diría si alguna vez saliera. ¿Qué haría con mi libertad? ¿En quién me convertiría? Y sigo de repetir una oración en cada letra. Merezco estar aquí. Si alguna vez dudaste de que pertenecías, si alguna vez alguien te hizo sentir desechable, quiero que lo digas en voz alta en los comentarios. Merezco estar aquí. Y si esta historia habla de algo escondido dentro de ti, espero que te suscribas. Porque a veces, la curación no proviene de las respuestas. A veces surge al saber que alguien finalmente ve lo que has estado cargando todo el tiempo. El día de la audiencia probatoria comenzó como cualquier otro. La misma bandeja de desayuno, el mismo vaso de plástico de café tibio, pero todo dentro de mí se sentía diferente. No había dormido. Mis palmas no dejaban de sudar. Seguí ensayando lo que diría si me dieran la oportunidad de hablar. Clara dijo que probablemente no sería necesario, que las pruebas hablarían lo suficientemente alto. Pero aún así, me preparé. Esta vez me llevaron a una habitación diferente. No era la zona fría y gris a la que estaba acostumbrada. Tenía una mesa con superficies limpias, una botella de agua esperándome, una pantalla silenciosa en la pared donde aparecería el rostro del juez. Me senté. Mi rodilla rebotó incontrolablemente. El guardia a mi lado no habló, pero noté que colocó un pequeño trozo de papel doblado en la esquina del escritorio antes de dar un paso atrás. Lo abrí. Era solo una frase, garabateada con una letra incómoda. Ya has llegado más lejos de lo que esperaban. No sabía quién lo escribió. Quizás fue Dean. Tal vez fuera alguien más el que había estado mirando. Pero doblé ese papel y lo metí en mi bolsillo, como si fuera una armadura. El juez apareció en la pantalla. Clara estaba a mi lado, tranquila, serena, preparada. El fiscal del gobierno se conectó desde una fuente separada, rígida e ilegible. Y entonces empezó. El cronograma financiero. Clara inició con... Ella expuso cada transacción, desde el momento en que contraté a mi abogado original, las transferencias de pagos,
los depósitos inexplicables en cuentas vinculadas a mi esposa, las inconsistencias en los anticipos. Ella no se limitó a decirlo. Ella lo demostró, con hojas de cálculo codificadas por colores y extractos bancarios resaltados y etiquetados como una hoja de ruta de traición. Luego presentó los clips de audio, correos de voz de Allison, fragmentos de Nononse, conversaciones en las que hablaba de dejar que las cosas encajen en su lugar, donde ella se rió de que yo era demasiado ingenuo para darme cuenta. Ni siquiera podía mirar la pantalla mientras jugaban. Me sentí como si alguien me estuviera quitando las costillas, exponiendo un corazón en el que hacía tiempo que había dejado de confiar. Clara llamó a 2 testigos, un ex asistente legal del mismo bufete de abogados que ahora trabaja en una ciudad diferente. Ella testificó que ciertos casos fueron mal manejados deliberadamente para acelerar los expedientes judiciales. Esas bonificaciones estaban silenciosamente vinculadas al volumen de casos resueltos. Que el hombre, que una vez afirmó defenderme, tenía fama de realizar deportaciones rápidas y nunca oponerse a las apelaciones. El segundo testigo fue el oficial Ramírez. Dio su declaración con voz firme, admitiendo lo que había oído, lo que había visto. No embelleció, simplemente confirmó lo que había que escuchar, y cuando terminó, me miró y asintió una vez. Ese pequeño gesto dijo más de lo que las palabras jamás podrían decir. Luego fue el turno del gobierno. Su abogado no me atacó directamente. En cambio, intentaron hacer agujeros. Sugirió que tal vez había entendido mal, que los documentos financieros pudieran explicarse, que las grabaciones podrían carecer de contexto completo, pero cada objeción parecía más débil, más débil. Incluso el juez no parecía convencido. Clara pronunció sus comentarios finales con silenciosa energía. Dijo que incluso si cada error no fuera criminal, seguían siendo sistémicos, que fui víctima de descuido en el mejor de los casos y de crueldad en el peor, que la gente como yo a menudo cae en grietas diseñadas para ser invisibles. Y esa justicia solo funciona cuando tenemos el coraje de mirar lo que se ha ignorado. Cuando el juez habló, contuve la respiración. No emitió una sentencia definitiva, pero él dijo esto: basándome en lo que he visto hoy, me inclino a creer que el Señor ha recibido una audiencia justa hasta este momento. Estoy concediendo una suspensión formal de la deportación mientras se reevalúa este caso, y solicito que el Departamento de Justicia abra una investigación sobre la representación legal anterior. Este tribunal le debe al demandado la dignidad de un proceso arraigado en la verdad. Esas palabras no sonaron a victoria, sonaban como aliento, como el oxígeno, como la primera grieta en una pared que me había mantenido en mi lugar durante demasiado tiempo. Me acompañaron de regreso no en silencio, sino con algo cercano a la reverencia. Los guardias ya no me miraron. Otros detenidos esperaban en la puerta de la unidad. José me abrazó tan fuerte que no podía hablar. Él simplemente dijo: «Ellos escucharon, hermano. Finalmente escucharon. Esa noche escribí durante horas. Le escribí a mi madre, aunque hacía años que no hablaba con ella. Le escribí a la versión más joven de mí mismo. Escribí a los hombres que se habían sentado a mi lado durante las comidas. Le escribí a Allison, pero no se lo envié. Escribí porque por primera vez en mucho tiempo creí que llegaría a contar mi historia en mis propios términos. Si alguna vez has tenido que luchar solo para ser escuchado, si alguna vez aquellos que tienen poder sobre ti han dudado de tu verdad, quiero que escribas esto en los comentarios. Mi voz importa. Y si este viaje ha despertado algo en ti o te ha ayudado a sentirte visto, suscríbete a este canal, no para mí, sino para todas las personas que todavía esperan que se crea su propia historia. Salí de la sala del tribunal escoltado por guardias y el mundo se sintió diferente. El cemento bajo mis zapatos sonaba más fuerte de lo que recordaba. Después de esa leve chispa de esperanza, aprendí que la detención era más que 4 paredes grises. Era la brecha entre la vida que construías y aquella a la que te obligaban. Entonces, cuando las puertas de la camioneta se cerraron y el motor rugió, no cerré los ojos. Yo miré, sentí cada vibración. Porque esto no era solo transporte, era transición. Mi vuelo de regreso contó una historia de partida. Las luces estériles del aeropuerto, la fila de bancos donde esperaban las familias,
el olor a café quemado y combustible para aviones. Todo se convirtió en parte del recuerdo. Salir de Estados Unidos significó dejar atrás rutinas construidas durante años, mi ruta a la ferretería, los saludos matutinos con el barista, la pintura en aerosol que usaba para retocar el marco de la puerta de nuestro departamento. La mayoría de las historias de deportación se centran en el momento de la expulsión, pero encontré que la escena más brutal es cuando el mundo que conocías desaparece primero y luego lo sigues. De regreso a casa en Brasil, bajé del avión con un pequeño rollo de papeles en la mano, mi pasaporte, algunas fotografías, una dirección escrita a mano del viejo diario de mi madre. Era de noche, el aire húmedo me envolvió como una manta que no pedí, y cuando mi madre abrió la puerta de su casa en el pequeño pueblo, fue como ver a un extraño con tu cara. Ella lloró. Apenas reconocí la voz temblorosa detrás de las palabras «mi hijo». Había construido una vida en Estados Unidos, pero pagué el precio al perder la que tenía aquí. Empecé de nuevo desde la calle, no metafóricamente. Literalmente me arremangué e instalé un pequeño puesto afuera de un mercado, vendiendo pão de queijo temprano en la mañana. La primera mañana que estuve allí, el olor a queso, horneado hasta convertirlo en masa crujiente, llenó mi cara. Un bocado después de trabajar en la parrilla y meter monedas en mi taza, recordé el sonido de los taladros y martillos que solía sostener en Texas. Ahora sostenía una espátula, una freidora. La idea de empezar de nuevo, de repente, me pareció como construir a partir de las cenizas, pero el sabor le resultaba familiar. El trabajo todavía me castigaba. Me recordó que el sistema no me había destrozado, sino que ellos sí. En el stand conocí gente que no me conocía. Un vecino de la misma cuadra pasaba todos los días y le ofrecía un vaso de agua. Una niña trajo el cambio de su abuela y pidió 2 trozos de pan de queso. Me di cuenta de que a la comunidad no le importaba mi caso de deportación, el abogado que me traicionó, ni los documentos que aún estaban enterrados en cajas. Solo me vieron entrar en sus mañanas vendiendo algo caliente, y eso fue suficiente para volver a sentirse humana. Pero todo lo que reconstruí quedó ensombrecido por lo sucedido. Todavía tenía noches de insomnio, en las que las autopistas estadounidenses atormentaban mis sueños. La voz del juez de la sala resonaba como el silbido de un tren, y el viaje en furgoneta se reproducía en bucle. De vez en cuando sonaba el teléfono. Periodistas, abogados, personas que dijeron que querían mi historia. A algunos les dije que sí, no a los demás, porque estaba cansado de ser un caso de estudio. Estaba cansado de ser el titular de deportación de inmigrantes. Yo quería ser Daniel, solo Daniel. Entonces algo cambió. Un productor de São Paulo me preguntó si aparecería en un documental. El equipo de cámara vino, instaló luces en el stand y me pidió que hablara sobre qué receta de masa usé, por qué me mudé a los y cómo me sentí cuando me esposaron las muñecas. Mi voz se quebró. El micrófono captó una lágrima que no sentí hasta más tarde. Al ver la reproducción más tarde, vi el momento en que la espátula se detuvo en el aire. Mis ojos se posaron en 1950, el pan, y tragué. Ese momento se convirtió en el marco que eligieron para la escena inicial. Verme en la pantalla me hizo darme cuenta de algo nuevo. La supervivencia no siempre se trata de seguir adelante. A veces se trata de dar marcha atrás. Mi cuerpo había regresado a través de continentes, pero mi alma todavía estaba en la sala del tribunal. Todavía estoy esperando que alguien diga, nos equivocamos. Cuando acepté el documental, no me apunté a la fama. Me inscribí en la verdad. Mi historia sería pequeña en comparación con los millones de historias de inmigración, pero eso le daba valor. Significaba que sostenía un hilo de algo más grande. Todavía visito Estados Unidos. Académicos, activistas y abogados llaman a mi caso un momento de ajuste de cuentas en la defensa de la inmigración. No me siento como un símbolo, me siento como un hombre que fue traicionado y encontró una manera de recordar. El libro que soñé escribir, el negocio que nunca comencé en Texas. Todavía son ideas, guardadas en un cajón, pero ahora los llevo no como arrepentimientos, sino como mapas. Mi madre me dijo una vez que plantamos semillas incluso cuando no podemos ver el árbol. Planté esas semillas en un país que no espero que crezca. Y ahora
Los estoy plantando en un lugar donde la gente vea mis raíces, no solo mis cicatrices. Si alguna vez sentiste que perdiste todo lo que construiste porque alguien más estableció las reglas, quiero que escribas en los comentarios: construiré de nuevo. Y si este viaje le resuena, únase a nuestra comunidad haciendo clic en suscribirse, porque tu historia merece tanto espacio como la mía, y juntas nuestras voces pueden convertir el silencio en algo sólido. Han pasado 2 años desde aquella sala del tribunal, pero a veces todavía me despierto escuchando el eco del mazo. Es extraño cómo el sonido puede permanecer en tus huesos mucho tiempo después de que termina el momento, pero ya no me despierto con miedo. Me despierto agradecido, me despierto respirando. Y eso por sí solo ya se siente como una victoria. Cuando vuelvo a mirar al hombre que era, el del mono naranja, el que se sostiene la cabeza entre las manos, creyendo que lo había perdido todo, casi no lo reconozco, pero lo honro, porque sobrevivió lo suficiente para que yo existiera. Cada cicatriz, cada noche de insomnio, cada humillación tallaron algo dentro de mí que nadie podrá quitarme. Fuerza, sí, pero también claridad. Ahora sé que la libertad no es un lugar, es una decisión que tomas todos los días para mantenerte firme en la verdad, incluso cuando te cueste todo. Después de que mi historia se contó públicamente, las cosas cambiaron. El abogado que me traicionó perdió su licencia. La mujer que una vez se llamó a sí misma mi esposa volvió a acercarse. Su carta llegó a través de la embajada. Ella escribió páginas esta vez. Disculpas, explicaciones, arrepentimiento. Dijo que no podía dormir sabiendo lo que había hecho, que vivió todos los días atormentada por mi rostro mientras me llevaban. Lo leí una vez, lo doblé con cuidado y lo coloqué en una caja con el resto del pasado. No necesitaba venganza. El silencio de mi perdón sería castigo suficiente. Ahora trabajo con organizaciones que ayudan a inmigrantes que enfrentan los mismos horrores que yo. Me siento frente a ellos en pequeñas oficinas, miro sus ojos aterrorizados y les digo lo que desearía que alguien me hubiera dicho entonces: no eres un error, eres una persona. Les ayudo a encontrar asistencia jurídica, vivienda y, a veces, simplemente un motivo para volver a tener esperanza. No tengo título en derecho ni trabajo social. Lo que tengo es experiencia, de esas que te queman y te enseñan a llevar luz en las cenizas. El pequeño puesto de comida que abrí se ha convertido en algo más grande. Ya no es solo mío. Está dirigido por personas que han perdido algo y están intentando reconstruirlo. Servimos pan e historias. Los clientes se sientan en el mostrador y hacen preguntas sobre el hombre detrás de los titulares de las noticias. Les digo que solo soy Daniel, un hombre que estaba destrozado y decidió no quedarse así. A veces los periodistas me preguntan cómo se siente la justicia. Les digo que la justicia no se siente como una celebración, sino como paz. De esos que llegan tranquilamente después de la tormenta. No se anuncia. No borra el pasado, simplemente te permite volver a respirar sin miedo. Y cuando ahora camino por las calles de mi pueblo, veo rostros que me recuerdan mi viaje. Los trabajadores inmigrantes esperando en las paradas de autobús, las mujeres vendiendo frutas bajo el sol, los niños corriendo descalzos por el polvo. Veo pedazos de mí mismo en todos ellos. Solía pensar que era invisible, pero estaba equivocado. Siempre fui visto, pero no con los ojos adecuados. En el aniversario de mi regreso, fui al océano, solo. Me quedé descalzo al borde del agua, observando las olas romper y retirarse. Cada uno dejó un fino rastro de espuma. Desapareció tan rápido como apareció, y me di cuenta de algo simple. Tal vez la vida no se trata de aferrarse a lo que has construido. Tal vez se trate de aprender a permanecer en lo que queda cuando todo lo demás ha desaparecido. Cerré los ojos y susurré una oración. No por venganza, no por lástima, por la paz, para todos los que siguen esperando en esas celdas, para aquellos que nunca llegaron a casa, por las innumerables historias que nunca serán contadas, y por el coraje de seguir contando la mía, no como una herida, sino como una advertencia y una luz. Si has atravesado el fuego y aún tienes fuerzas para volver a amar, escribe en los comentarios: sobreviví, porque esa única frase puede recordarle a otra persona que la supervivencia es posible. Y si esta historia tocó algo muy dentro de ti,
suscríbete a este canal. Aquí, cada historia importa. Cada voz merece ser escuchada. Y te lo prometo, no importa lo oscuro que parezca tu camino en este momento, siempre habrá otro amanecer. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por estar conmigo a través del silencio, a través del miedo, a través de la redención. No solo miraste, caminaste a mi lado, y eso significa más de lo que jamás imaginarás. Ahora, antes de irte, respira profundamente. Llegaste al final de este capítulo, pero hay otras esperando. Historias de esperanza, coraje y supervivencia como esta. Haz clic en el siguiente video que aparece en tu pantalla ahora mismo. Sigue escuchando, sigue sintiendo, sigue creyendo, porque a veces el acto de escuchar la verdad de otra persona es como encontramos el nuestro. Gracias, de verdad, por estar aquí. Soy Daniel Monteiro, y esta fue mi historia de pérdida, verdad y renacimiento.